¿Dónde estaba Elena aquel 21 de junio de 1998, cuando el sol se puso sobre Oaxaca y no regresó a casa? La pregunta resuena en el vacío de una familia, aún hoy, mientras el tiempo insiste en seguir, pero el dolor permanece congelado en aquella tarde. Elena, con su larga cabellera oscura, que parecía atrapar la luz del atardecer, era la personificación de la ligereza. Un alma vibrante de 20 años que encajaba perfectamente en la cadencia tranquila de la pequeña ciudad mexicana. El aroma a tierra mojada y nopales se mezclaba con el dulzón de las bugambilias de su patio. Un escenario de paz que se transformaría en el telón de fondo de un misterio sin fin. Sus días eran un tejido de sencillez y alegría. Despertar con el canto de los colibríes que visitaban su jardín, ayudar a doña Isabel, su madre, en la pequeña tienda de cerámica familiar, donde los olores a barro y pintura se mezclaban, invariablemente, perderse en las páginas de las novelas de Gabriel García Márquez, en la biblioteca municipal. Ella soñaba con paisajes lejanos, con otros mundos, sin saber que su propia historia se convertiría en una narrativa sin desenlace, leída y debatida en foros de desapariciones años después, una laguna en la trama de historias de la ciudad. El lazo con su familia era inquebrantable. Doña Isabel, con su fe robusta y manos que moldeaban no solo el barro, sino también la vida de Elena, le enseñó el arte de la alfarería y la belleza contenida en las pequeñas imperfecciones del mundo. Don Ricardo, el padre, un artesano de plata de pocas palabras, pero cuya presencia era un refugio de seguridad, transmitía su amor en cada abrazo apretado. La casa, con sus paredes de colores vibrantes y un patio que Elena cultivaba con la dedicación de quien riega un sueño, era el epicentro de su felicidad, un santuario de paz que sería en breve invadido por la angustia de la ausencia. En aquel año, 1998, el futuro de Elena se dibujaba con los colores más vivos y prometedores. Su noviazgo con Miguel, un joven historiador de la Ciudad de México que visitaba Oaxaca para sus investigaciones, era la melodía que arrullaba sus días. Ellos idealizaban una vida sencilla, una casa colonial con olor a incienso, y la risa de hijos que resonaría por los patios. Los domingos eran dedicados a explorar las ruinas de Monte Albán, picnics bajo el sol y el planeamiento minucioso de cada detalle de la vida que los esperaba. La conexión entre ellos era casi palpable, una complicidad silenciosa que se revelaba en las miradas y en los gestos más sutiles, llenando a Elena con una alegría que rozaba la euforia. Antes de continuar, me encantaría saber desde dónde nos estás viendo. Estas historias cobran aún más sentido cuando nos damos cuenta de cuánto resuenan en tantos lugares diferentes. Deja tu comentario y cuéntame desde dónde nos acompañas. Ahora, prepárate para conocer la conmovedora historia de una familia que enfrentó el misterio más doloroso de sus vidas. Una historia marcada por amor, silencio, búsqueda y un desenlace que pocos podrían imaginar. Vamos a empezar. El sol del 21 de junio de 1998 despuntó como un domingo cualquiera en Oaxaca, pintando el horizonte con tonos dorados y rojizos. Elena, con la ligereza de una pluma, se levantó temprano. El aroma a café de olla ya flotaba en el aire y el murmullo de la cocina señalaba que doña Isabel ya estaba en plena actividad. Una brisa suave entró en la habitación, trayendo consigo el dulce aroma de las flores, de cempasúchil del patio y el canto distante de un zanate, una sinfonía matinal que anunciaba un día perfecto para otra aventura con Miguel. Y la expectativa hacía vibrar el corazón de Elena con una anticipación deliciosa. Ella eligió su vestido de algodón bordado favorito, ese que tanto admiraba Miguel, y bajó a desayunar. La mesa, como de costumbre, rebosaba abundancia y cariño. El pan dulce recién salido del horno, los tamales de maíz,
la horchata. Cada manjar era un pedazo del amor de doña Isabel. Don Ricardo, inmerso en la lectura del El Universal local, de vez en cuando interrumpía el silencio con un comentario sobre el clima o alguna noticia irrelevante de la ciudad. El tintineo suave de los cubiertos y las conversaciones amenas llenaban la cocina con una melodía familiar, una canción de la vida cotidiana que Elena jamás imaginaría que sería bruscamente silenciada. Miguel llegó puntualmente a las 9, el ronquido característico de su bocho rojo anunciando su llegada. Un sonido que Elena reconocía y amaba. Traía en las manos un ramo de flor de mayo, las flores que la hacían sonreír con la sencillez de su belleza. Los ojos de Elena, al verlo, brillaron con una intensidad que solo el amor puede provocar. El abrazo apretado y el beso tierno en la frente eran el preludio perfecto para un día de exploración y complicidad en la naturaleza. El plan era desbravar un sendero inexplorado que prometía llevar a una gruta con aguas termales escondida, un tesoro que pocos en Oaxaca conocían. La despedida de doña Isabel y don Ricardo fue acompañada de la promesa de regresar antes de que cayera la noche. El sol ya estaba alto cuando se adentraron por el camino de terracería que serpenteaba por el valle de Oaxaca, una tapicería verde de vida silvestre y cactos gigantes. La vereda, al principio, era clara, guiada por el canto ininterrumpido de los pájaros y el olor terroso de la maleza seca. Elena, con su curiosidad insaciable, señalaba cada planta exótica y cada lagarto colorido, y Miguel, con su calma y conocimiento de la flora local, pacientemente explicaba los nombres y las particularidades de cada especie, una clase viva en medio de la naturaleza. Pero lo que iba a ser un día de descubrimientos y risas, se volvió silencio. A medio camino, la vereda que antes era clara, se volvió indistinta. La vegetación, antes amiga, ahora parecía conspirar, volviéndose más densa e impenetrable, y el silencio de la maleza, antes reconfortante, pasó a tener un peso diferente. Elena y Miguel, confiados en su experiencia en la naturaleza, no mostraron preocupación inmediata. Seguían las coordenadas imprecisas que un amigo les había proporcionado, convencidos de que estaban en el trayecto correcto, rumbo a la gruta oculta que los esperaba en el corazón del bosque. El sonido del agua, antes un murmullo distante, comenzó a amplificarse, y la expectativa de encontrar el oasis secreto crecía a cada paso. El aire se volvía más fresco, el suelo más húmedo, y la promesa de un chapuzón revitalizante los impulsaba. Lo que parecía un desvío inocente, un atajo a la tan soñada gruta, se transformó en el umbral de una pesadilla. Miguel avistó una grieta en la roca, apenas visible entre la densa vegetación, y señaló a Elena. «Debe ser aquí. Huelo fuerte a azufre de las aguas termales». Los ojos de Elena se llenaron de un brillo aventurero, y ella, sin dudarlo, se adentró en la oscura abertura, con Miguel justo detrás. El interior de la gruta era húmedo y el disentosindos, aire pesado. La luz del sol, antes tan abundante, ahora se filtraba tenuemente, creando un juego de sombras que distorsionaba las formas. Cada paso resonaba, amplificando el sonido de sus propias respiraciones. Y un silencio opresor comenzó a envolver a ambos, un presagio sombrío de lo que estaba por venir. Miguel encendió su linterna y el haz de luz bailó por las irregulares paredes de la caverna, revelando estalactitas y estalagmitas que parecían dedos gigantes apuntando al abismo. El olor a humedad y minerales se intensificó, mezclándose con un olor extraño, casi metálico, que Elena no pudo identificar. Caminaron unos minutos más. A cada curva, la esperanza de la gruta se renovaba, pero el camino se volvía cada vez más estrecho y laberíntico. La voz de Elena, antes vibrante, ahora sonaba un poco más baja, tal vez por el cansancio, tal vez por la intuición de que algo no estaba bien.
Miguel, por su parte, intentaba mantener la calma, consultando el pequeño mapa garabateado que llevaba consigo, pero las referencias parecían desvanecerse en la oscuridad. De repente, un sonido, un leve chasquido que venía del fondo de la gruta. Ambos se detuvieron, sus corazones latiendo desbocados. Miguel apuntó la linterna en esa dirección, pero no vieron nada más que rocas y sombras. «Debe haber sido algún animal», susurró, intentando tranquilizar a Elena y a sí mismo. Pero el silencio que siguió era denso, un silencio diferente al de la naturaleza, un silencio que parecía contener una amenaza. Elena sintió un escalofrío, una sensación gélida que no tenía que ver con la humedad del lugar. El instinto, esa voz interna que pocas veces falla, gritaba en su pecho para que dieran media vuelta, para que salieran de allí lo más rápido posible. Pero continuaron. La curiosidad y la terquedad, una peligrosa dupla, los impulsaron hacia adelante. El suelo comenzó a ponerse más resbaladizo, con charcos de agua que reflejaban la luz de la linterna en patrones distorsionados. El aire parecía enrarecido, dificultando la respiración. Elena sintió una punzada de ansiedad, una premonición que se materializaba en cada paso incierto. Miguel intentaba disimular su propia aprensión, hablando de las formaciones rocosas y la geología del lugar. Pero su voz no tenía el mismo entusiasmo de antes, y sus ojos, de vez en cuando, se desviaban hacia las sombras más densas, como si esperaran ver algo surgir de la nada. Fue entonces cuando un segundo sonido rompió el silencio, más cerca, más nítido, un sonido de arrastre, como algo pesado siendo arrastrado. Miguel y Elena se miraron, los rostros pálidos. «¿Qué es eso?», susurró Elena, la voz casi inaudible. Miguel negó con la cabeza. La linterna temblaba ligeramente en su mano. Dio un paso adelante, vacilante, queriendo ver qué era, pero al mismo tiempo temiendo la respuesta. Aquel sonido los invitaba a un enigma, una llamada a lo desconocido que ellos, inocentemente, estaban siguiendo sin saber las consecuencias. Se acercaron a una cámara más grande, donde el techo se elevaba metros de altura, formando una bóveda natural. La luz de la linterna apenas llegaba a la cima. El olor metálico ahora era insoportable, casi nauseabundo. Fue allí, en el centro de aquella cámara oscura, donde vieron algo que hizo que el corazón de Miguel se detuviera y Elena soltara un grito ahogado. En el suelo, semioculta por una pila de rocas, había una maleta vieja, de cuero raído y oxidado. No era lo que esperaban, no era la cascada, no era la gruta termal. Era algo fuera de lugar, algo que no debería estar allí en el corazón de aquella caverna. La maleta parecía antigua, pero lo que llamó la atención de Elena fue un pequeño objeto semi-enterrado a un lado. Un collar. No era un collar cualquiera. Era un collar infantil, con un colgante en forma de mariposa, gastado por el tiempo, pero aún reconocible. Un escalofrío recorrió la espalda de Elena. Sintió un frío que nada tenía que ver con la temperatura de la gruta. Había algo extrañamente familiar en ese collar, una sensación de que ya lo había visto antes, o de que pertenecía a alguien que conocía, una intuición que en el calor del momento no pudo descifrar. Miguel, percibiendo el pavor en los ojos de Elena, se agachó, vacilante, para examinar la maleta. Estaba pesada, y al intentar moverla, un pequeño trozo de papel cayó de una rendija. Miguel lo recogió con cuidado. Era un dibujo hecho con crayones, de una niña con cabello largo y rizado sosteniendo un globo. Había una inscripción en la parte de atrás, hecha con caligrafía infantil, en español, que decía: «Para mi mamá con amor, Laura 2005, el año 2005. ¿Dónde estaban? ¿Cómo una maleta con un dibujo de 2005 podía estar allí en 1998? Una confusión se instaló en la mente de Miguel.
La realidad fría y cortante comenzó a imponerse. Lo que parecía ser una gruta termal era, en verdad, un lugar de descarte, un escondite. El olor metálico, ahora innegable, era el olor a descomposición. Aquel collar, el dibujo, la maleta, todo apuntaba a una historia que no era la de ellos, pero que se había cruzado con la vida de alguien, años después del tiempo en que ellos vivían. La desesperación se apoderó de Elena, que comenzó a llorar. «Miguel, salgamos de aquí. Por favor, salgamos de aquí», suplicaba, la voz ahogada, los ojos fijos en la maleta, como si esperara que se abriera y revelara un secreto aún más sombrío. Salieron de la gruta corriendo, sin mirar atrás, sin importarles la oscuridad ni los obstáculos. El sol de afuera, que antes era una promesa de vida, ahora parecía ironizar el terror que acababan de vivir. Aquel día, que comenzó con la promesa de aventura y amor, terminó con el sabor amargo de lo inexplicable, de la violación de un misterio que no les pertenecía, pero que ahora se arraigaría en sus memorias para siempre. No sabían, pero el collar de la mariposa y el nombre Laura 2005 los conectaban a una telaraña de eventos que solo se revelaría mucho tiempo después, en Mindo Institute, un foro digital donde historias como la de ellos buscaban desesperadamente un eco, una respuesta. El shock de encontrar aquella maleta y el collar con el dibujo de la niña años antes de que Laura 2005 siquiera existiera, dejó una cicatriz profunda en Elena y Miguel. Aquel domingo, que debió haber sido de descubrimientos y romance, se volvió una pesadilla. Intentaron borrar las imágenes de la memoria, pero el olor metálico de la gruta y la sensación de que habían cruzado una barrera del tiempo persistían. Las noches de Elena estaban pobladas por pesadillas donde la niña del dibujo la llamaba, y el collar de mariposa brillaba en la oscuridad. Miguel, por su parte, sentía el peso de un secreto, un misterio que desafiaba la lógica y que de alguna forma los conectaba a un futuro aún distante, pero ya marcado por una tragedia. En los días siguientes, la ciudad de Oaxaca pareció extrañamente silenciosa para Elena. Los aromas de las tortillas calientes y el murmullo de los mercados, antes tan reconfortantes, ahora sonaban apagados, distantes. Intentaba concentrarse en la tienda de cerámica, moldeando el barro con las manos, pero sus pensamientos incesantemente volvían a la gruta. Doña Isabel percibía el cambio en su hija, el brillo en los ojos de Elena había disminuido y una melancolía discreta la envolvía. La madre, con la sabiduría de los años, le preguntó qué le afligía, pero Elena, temiendo no ser comprendida o ser juzgada como loca, solo decía que estaba cansada, que los planes de la boda la ponían ansiosa. Miguel también cargaba el peso del misterio. Intentó, sin éxito, encontrar al amigo que les había dado las coordenadas de la vereda, pero el muchacho había partido a otro estado sin dejar rastro. Las ruinas de Monte Albán, que antes eran su refugio de paz e inspiración, ahora parecían sombrías, recordándole la antigüedad del tiempo y la fragilidad de la existencia humana. Hurgó en libros sobre grutas y leyendas locales, buscando cualquier mención a eventos inexplicables u objetos que aparecieran fuera de su época, pero nada encontraba que pudiera explicar lo que habían visto. El misterio de la maleta y el dibujo de Laura en 2005, cuando aún era 1998, era una paradoja que lo consumía. El tiempo, que cura algunas heridas, profundizó esta. La boda de Elena y Miguel ocurrió meses después, bajo un cielo azul, y con la alegría forzada de quien intenta seguir adelante. Se mudaron a una casita en la colonia de Jalatlaco, llena de colores y vida. Pero el fantasma de la gruta los seguía. En las noches de insomnio, uno de ellos siempre tocaba el tema, en voz baja, como si hablaran de algo prohibido. ¿Todavía piensas en ese día?
preguntaba Miguel, y Elena solo asentía, su mano buscando la de él en la oscuridad, un gesto silencioso de que no estaban solos en aquella inexplicable carga, pero que la respuesta parecía inalcanzable. La vida siguió su curso. Nació una hija, la pequeña Sofía, con los ojos curiosos de Elena y la sonrisa tímida de Miguel. La maternidad trajo un nuevo propósito a Elena, un amor tan grande que a veces eclipsaba la sombra del pasado. Se dedicó a Sofía, enseñándole las canciones de cuna mexicanas y las historias de su infancia, pero en momentos de quietud, cuando Sofía dormía en sus brazos, la imagen de aquel dibujo de una niña llamada Laura y la fecha 2005 resurgía. Un recordatorio incómodo de que no todos los misterios se disipan con el tiempo. Miguel, ahora un respetado profesor de historia en la Universidad de Oaxaca, usaba sus investigaciones como una fuga. Se adentraba en archivos antiguos, documentos olvidados, siempre con una parte de su mente buscando cualquier pista, cualquier conexión, cualquier indicio que pudiera arrojar luz sobre el enigma de la gruta. Nunca le contó a nadie lo ocurrido, no de verdad. ¿Cómo explicar lo inexplicable? ¿Cómo convencer a la gente de que vieron algo que solo existiría años en el futuro? El peso del secreto lo aislaba de cierta forma, creando una barrera invisible entre él y el mundo. La gruta fue sellada por las autoridades locales meses después del incidente, alegando motivos de seguridad tras deslizamientos de tierra. Era la excusa perfecta para que Miguel y Elena nunca más volvieran allí. Pero, ¿qué había dentro? ¿Qué fue de la maleta y el collar? Las preguntas permanecieron sin respuesta, flotando en el aire como fantasmas. El lugar se convirtió en una leyenda urbana entre los mayores, un lugar de mala vibra, de donde la gente debería mantenerse alejada, reforzando el velo de misterio sobre lo ocurrido. Los años se arrastraban, transformándose en décadas. 2005 llegó y pasó. Elena y Miguel, con una extraña sensación de aprensión, seguían las noticias, los periódicos, buscando algo. Alguna desaparición de una niña llamada Laura, de 8 años, en Oaxaca. Pero nada, ningún relato, ninguna pista. El año 2005 se fue, y con él una parte de la esperanza de que el misterio de la gruta se revelaría por sí solo. La ausencia de una Laura en ese año específico intensificaba la duda que de hecho habían presenciado. Sería solo un engaño, un espejismo colectivo de mentes cansadas. En 2017, cuando Sofía ya era una adolescente y el incidente de la gruta era solo un recuerdo distante y doloroso, Miguel, en una de sus investigaciones en línea, tropezó con un foro dedicado a casos de desapariciones inexplicables en México. Allí, en medio de decenas de historias tristes y sin solución, una publicación reciente llamó su atención. El título, Collar de mariposa encontrado en subasta en línea, Laura desaparecida en 2005. El corazón de Miguel dio un salto. La fecha, el nombre, el collar. Era una conexión que él, por tanto tiempo, había temido y al mismo tiempo, secretamente, esperado. Hizo clic en el enlace con las manos temblorosas. La imagen que se abrió en la pantalla era inconfundible. Era el mismo collar, idéntico al que vieron en la gruta años atrás, con el colgante de mariposa gastado, inconfundible. La descripción de la subasta hablaba de objeto antiguo, infantil, encontrado en maleta vieja. La publicación del foro, hecha por una mujer llamada Ana, decía que el collar había sido adquirido por su hijo en una subasta en línea, y que el padre de una niña desaparecida en 2005, en una ciudad del norte de México, lo había reconocido. El universo parecía encogerse, y todas las piezas, de repente, comenzaron a encajar en un rompecabezas macabro. La primera llamada de Miguel a Ana fue cautelosa, casi
Titubeante, no sabía cómo abordar la historia de la gruta, del salto temporal que parecía haber ocurrido. Solo preguntó sobre la subasta, el vendedor y los detalles del collar. Ana, por su parte, estaba inmersa en el dolor de haber encontrado al padre de Laura, un hombre devastado por la ausencia de su hija. Le contó a Miguel que el padre de Laura, el señor Ramírez, había reconocido el collar inmediatamente. No había duda, aquel era el collar de mariposa que Laura usaba todos los días. Un regalo de su abuela antes de su misteriosa desaparición. La voz de Ana, cargada de empatía, describía el dolor de una familia que, después de 12 años de luto sin respuestas, veía una pequeña llama de esperanza reencender. Miguel escuchó en silencio, cada palabra un golpe, una confirmación escalofriante. La maleta, el dibujo, la fecha, todo tenía sentido ahora, pero de una forma que desafiaba la comprensión humana. Le contó a Elena sobre el descubrimiento, la voz embargada por la emoción. Elena, al lindo Center, ver la foto del collar en la pantalla de la computadora, sintió el mismo escalofrío de años atrás. Las lágrimas rodaron por su rostro, no solo por la tristeza de la historia de Laura, sino por la confirmación de que lo que habían vivido en la gruta no era una ilusión, sino una realidad que de alguna forma inexplicable había roto las barreras del tiempo. El señor Ramírez, el padre de Laura, vivía en Monterrey, en el estado de Nuevo León. La desaparición de Laura, en 2005, había conmocionado a la comunidad, pero las investigaciones nunca llevaron a ninguna parte. La niña de 8 años había desaparecido de un parque infantil a plena luz del día mientras sus padres preparaban un picnic a pocos metros de allí. Ningún testigo, ninguna pista, solo el vacío. El collar de mariposa, dado por la abuela de Laura el día de su 7º cumpleaños, era el único objeto de valor sentimental que ella usaba, y su ausencia, junto con la niña, intensificaba el dolor de la pérdida. El vendedor del collar en la subasta en línea, un joven universitario de Puebla, le contó a Ana que había comprado un lote de objetos antiguos en un mercado de pulgas en la Ciudad de México. La maleta vieja estaba entre esos artículos, y él la había adquirido por un precio irrisorio, sin darle mucha importancia a su contenido. Recordaba vagamente haber visto algunos objetos infantiles dentro de ella, incluyendo el collar, pero no había prestado atención a los detalles. Proporcionó el nombre del mercado de pulgas y la fecha de la compra, datos que se volverían cruciales para la reapertura del caso. Miguel y Elena sintieron una urgencia, una necesidad de ayudar. Ya no podían ignorar lo que habían visto. Aquella maleta, aquel collar, el dibujo, todo parecía un mensaje del pasado que de alguna forma se había materializado en su presente. Decidieron viajar a Monterrey para encontrar al señor Ramírez y compartir su historia, por más inverosímil que pareciera. Era un acto de fe, un paso hacia lo desconocido, pero sentían que eran el puente entre el misterio y la posible verdad. El viaje a Monterrey fue silencioso, lleno de tensión y expectativa. Al llegar, fueron recibidos por un señor Ramírez con el rostro marcado por el dolor y la esperanza renovada. Miguel, con la voz ahogada, comenzó a narrar la experiencia en la gruta, el descubrimiento de la maleta, el dibujo de Laura, 2005. El señor Ramírez lo escuchaba con incredulidad, pero al mismo tiempo con un atisbo de esperanza, como quien se aferra a cualquier hilo de luz en un abismo de oscuridad. Elena le mostró la foto del collar que habían tomado en la gruta, y los ojos del padre se llenaron de lágrimas. Era la prueba, la más extraña e imposible de las pruebas. La conversación se extendió por horas. El señor Ramírez contó sobre los años de búsquedas, las frustraciones, la incredulidad de la policía, que había archivado el caso por falta de pruebas.
Aquel collar, ahora en manos de Ana, era la primera pista concreta en más de una década. Recordaba cada detalle del día de la desaparición de Laura, del vestido azul que usaba, del juguete que sostenía, de la última vez que la vio corriendo hacia la nevería del parque. El dolor era tan vívido como si hubiera sucedido ayer. Miguel sugirió que buscaran a la policía nuevamente, presentando el collar y la historia de la gruta. El señor Ramírez, aunque escéptico sobre la aceptación de la parte de la gruta, accedió. Aquel collar era la esperanza de reabrir el caso de Laura. Al día siguiente, fueron a la comisaría llevando el collar, las fotos y el testimonio de Ana. Al principio, los policías mostraron escepticismo, especialmente al escuchar la parte sobre la gruta y el viaje en el tiempo de los objetos. Pero el collar, innegablemente, pertenecía a Laura Ramírez, y el hecho de haber resurgido de forma tan inusual era un factor que no podía ser ignorado. La maleta, que había sido desechada por el vendedor de la subasta, fue recuperada. Dentro de ella, además de otros objetos infantiles, encontraron un billete arrugado, escrito a mano, que decía: «Yo sé dónde está. No se lo digas a nadie. Ve a la antigua hacienda de los Robles, cerca de la presa, sola, medianoche. Si lo dices, muere». La caligrafía era adulta, pero el tono era amenazante. La fecha en el billete era de 2006. La revelación del billete causó un escalofrío a todos. Aquello añadía una capa de terror al misterio, indicando que la desaparición de Laura podría no haber sido aleatoria, sino parte de un plan siniestro. El billete y la presencia del collar en la maleta, con el dibujo de 2005, reabrieron la investigación de Laura Ramírez con fuerza total. La historia de la gruta, aunque aún un enigma sin explicación lógica, sirvió como el catalizador para desenterrar nuevas evidencias y dar voz a un caso que parecía condenado al olvido. El foco de la policía ahora estaba en la antigua hacienda de los Robles, un lugar abandonado y conocido por historias de misterio en la región. La esperanza, frágil como un copo de nieve, flotaba en el aire. La jornada para encontrar a Laura, ahora, no era solo una búsqueda de un cuerpo o de una verdad, sino una carrera contra el tiempo, impulsada por un collar que, de alguna forma, había atravesado las barreras de la lógica para clamar por justicia. La noche en la hacienda Robles era densa, oscura, y el aire cargado de una humedad que penetraba los huesos. Los policías, acompañados por el señor Ramírez, que insistió en ir, y Miguel y Elena, que no podían alejarse del desenlace que ellos habían, de cierto modo, iniciado, avanzaban con cautela. El silencio era roto solo por el crujido de la vegetación seca bajo sus pies y por el sonido distante de algún animal nocturno. La vieja casa de la hacienda, con sus ventanas rotas y paredes carcomidas por el tiempo, parecía una boca abierta en la oscuridad, lista para engullir a cualquiera que osara acercarse. El olor a moho y abandono flotaba en el aire, intensificando la sensación de que aquel lugar guardaba secretos sombríos. La linterna de uno de los policías barrió el interior de la casa. Polvo y telarañas cubrían todo, pero no había señal de presencia reciente. El corazón del señor Ramírez latía desbocado, una mezcla de esperanza y pavor. ¿Sería allí el final de la búsqueda o solo otra pista falsa? Siguieron hacia la parte trasera de la hacienda, donde un antiguo granero, casi en ruinas, se erigía, inclinado y amenazador. Miguel y Elena se miraron, sintiendo la misma aprensión que sintieron en la gruta. Había algo en el aire, una energía pesada que indicaba que se estaban acercando a algo significativo, algo que podría, finalmente, revelar el destino de Laura. Al acercarse al granero, un olor diferente, más fuerte, más perturbador, alcanzó sus narices. Un olor a tierra removida y algo más. Los policías pidieron silencio,
e hicieron una señal para que se acercaran con cautela. La puerta del granero estaba entreabierta, revelando un interior aún más oscuro. El haz de luz de 1900. La linterna penetró la oscuridad, revelando el suelo de tierra batida. En la esquina había un área visiblemente excavada y, al lado, una pala y algunos sacos de basura. El corazón del señor Ramírez se hundió. La esperanza que lo había impulsado hasta allí comenzó a desvanecerse en cenizas amargas. Los policías comenzaron a cavar. Cada palada de tierra removida era un golpe en el pecho del señor Ramírez. Elena se agarraba al brazo de Miguel, los ojos llorosos, la oración silenciosa en sus labios. El sonido de la pala golpeando algo sólido rompió el silencio tenso. Era una caja de madera, vieja y casi desintegrada por la humedad. Al abrirla, la luz de la linterna reveló lo que parecía ser un enmarañado de telas. Con cuidado, uno de los policías tiró de la tela y entonces la cruel verdad se impuso, fría y definitiva. Era una muñeca antigua, con cabello de lana y un vestido de retazos. Y atada a la muñeca había una pequeña pulsera de cuentas, colorida y descolorida. El señor Ramírez soltó un gemido ahogado. Esa pulsera era la pulsera que Laura había hecho para su muñeca favorita, la muñeca que llevaba a todas partes, la muñeca que desapareció con ella. Las lágrimas corrían libremente por el rostro del padre, una mezcla de alivio y desesperación. No era el cuerpo de Laura, pero era una confirmación. Ella había estado allí. Ese era el final de la línea para la búsqueda física. Junto a la muñeca había también un pequeño cuaderno. En sus páginas, dibujos infantiles y algunas palabras sueltas. En la última página, un mensaje escrito con letras temblorosas de niña. «Estoy bien, papá. El hombre de la flor me trajo aquí. Dijo que pronto volveré a casa. Te extraño. Laura». La flor era la clave. Un hombre con un tatuaje de rosa en el brazo izquierdo, que había sido visto rondando el parque el día de la desaparición de Laura, había sido identificado pero nunca localizado. Aquel billete confirmaba la sospecha de secuestro. Laura estaba viva, o estuvo viva, y había sido llevada por aquel hombre. La policía, con las nuevas evidencias, reabrió el caso con un nuevo ímpetu. El collar de mariposa, el billete, la muñeca, la hacienda abandonada, todo encajaba en un patrón que antes era invisible. La búsqueda de Laura se transformaba ahora en una búsqueda de justicia, de respuestas, de un culpable. El Foro de Desapariciones en México, donde la historia de Laura Ramírez fue publicada, se llenó de mensajes de apoyo y especulaciones. Aquel collar, venido del futuro, de alguna forma, había roto el silencio y reactivado una investigación que podría, finalmente, traer paz a la familia. Miguel y Elena, exhaustos, pero con una sensación de deber cumplido, regresaron a Oaxaca. La experiencia en la hacienda Robles fue dolorosa, pero necesaria. Habían sido, de alguna forma, los mensajeros de Laura, los instrumentos de un destino que, de manera misteriosa, los conectó a una niña que nunca conocieron. El misterio de la gruta, del salto temporal del collar, aún flotaba, sin explicación, pero de alguna forma había cumplido su propósito, sacar a la luz la verdad sobre Laura. La vida del señor Ramírez cambió radicalmente. No tenía a su hija de vuelta, pero tenía respuestas. El dolor no desapareció, pero la angustia de la incertidumbre, del «y sí», fue sustituida por una búsqueda enfocada en la justicia. La policía intensificó las búsquedas del hombre de la flor, siguiendo nuevas pistas e interrogando a antiguos conocidos. El collar de mariposa de 1900. Laura fue guardado como un tesoro, un símbolo de esperanza, un lazo entre el pasado, el presente y el futuro, y la certeza de que la memoria de Laura nunca sería borrada.
El caso de Laura Ramírez, impulsado por el redescubrimiento del collar de mariposa, se convirtió en uno de los más comentados en el foro de desapariciones. La narrativa de Elena y Miguel sobre la gruta, aunque tratada con escepticismo por muchos, añadió una capa de misterio y fascinación a la historia. La comunidad en línea se unió en oraciones y comparticiones, transformando el caso de Laura en un símbolo de que la persistencia, la fe y a veces un toque de lo inexplicable pueden desentrañar los enigmas más complejos. La búsqueda de justicia ahora era una jornada colectiva, impulsada por la fuerza de un collar que cruzó el tiempo para contar una verdad. Ahora que has acompañado esta jornada marcada por el misterio y la esperanza, recuerda, el amor nunca desaparece, permanece, incluso en el silencio, incluso en la... Espera, ¿has vivido algo parecido o conoces a alguien que pasó por una desaparición misteriosa? Comparte tu historia en los comentarios. Vamos a construir este espacio de memoria y empatía juntos. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí, cada historia es contada con respeto y emoción, como debe ser. Haz clic en el video de al lado para conocer otro relato impresionante de desaparición. Una historia que, así como esta, te conmoverá profundamente. Fue un honor compartir esta historia contigo. Que nunca falte sensibilidad para escuchar y coraje para recordar. Hasta el próximo video.